Amados hermanos, esta es una gran oportunidad, de verdad, agradecido con Dios porque tengo el privilegio de venir a compartir una porción de la palabra que es muy importante tanto para ustedes como para mí, poder sacar a la luz la verdad a raíz de la palabra, una cantidad de incógnitas que han habido durante muchos años. Incógnitas como si María tuvo más hijos, si María fue siempre virgen. Hoy tengo el privilegio de venir a este lugar, primeramente agradecido con Dios, rogándole para que nos dé el entendimiento y quite toda venda que ha habido y que usted y yo podamos tener claridad sobre el tema que vamos a tratar hoy. Como primera medida vamos a tratar el tema sobre si María fue siempre virgen. Lo invito, amado hermano, a que usted busque en la palabra de Dios, coja su Biblia y busque en Mateo 1:24. Voy a leer a favor de usted, dice la palabra de Dios así. Y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Aquí vemos cosas muy puntuales, donde nos dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. En aquel entonces la palabra conocer era acercarse, era allegarse, era intimar, era tener un contacto sexual, ¿sí? Pero nos está aclarando que José no la conoció hasta después de que nació su hijo, o sea que María no fue siempre virgen. Después de que Jesús nació, José intimó con ella, ¿sí? Ahora nos habla de que fue de María su hijo primogénito. Cuando hablamos de la palabra primogénito, nos quiere decir de que es el primero de varios, ¿sí? Quiere decir que Jesús tuvo más hermanos, de que no fue solamente Jesús. Cuando hablamos de la palabra unigénito, estamos hablando de parte de Dios, porque de parte de Dios sí fue Jesús, su hijo unigénito, porque fue el único. Pero de María, como lo está diciendo acá la Escritura, nos está hablando claramente de que es el hijo primogénito, el primero de varios. Ahora, vamos a respaldar bíblicamente si fue cierto o no de que María tuvo más hermanos. Seguimos buscando en la palabra. Voy a leer a favor de ustedes. En Mateo 13, del 53 al 56, nos dice así. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga a ellos de tal manera que se maravillaban. Y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Los fariseos estaban maravillados y no podían entender cómo alguien sin haber estudiado, sin tener conocimiento ni haber sido instruido en las Escrituras, podría tener esta sabiduría que venía de lo alto. Ellos estaban hablando era del humano que tenían al frente, no estaban hablando de alguien más, estaban hablando de Jesús, del carpintero que vieron crecer y que tuvo dentro de los propósitos de Dios lo que a Dios le plació, que él se desempeñara como carpintero por el paso por esta tierra. Y vemos que nos está describiendo muy claramente los nombres de los 4 hermanos de Jesús. Nos dice que fueron Jacobo, José, Simón y Judas. Pero amado hermano, sé que tiene una inquietud, sé que viene a su mente el decir, bueno, pero ellos dicen que son hermanos porque todos en Cristo somos llamados hermanos en Cristo.
Pero nos vamos a dar cuenta de que no, nos vamos a dar cuenta minuciosamente cómo en otros pasajes bíblicos vamos a poder respaldar de que efectivamente sí tuvo varios hermanos y que él sabe distinguir a los hermanos de los apóstoles y a las mujeres de los hombres, etc. Entonces seguimos, buscamos en la palabra de Dios Juan 2:12, donde nos dice: después de esto descendieron a Capernaum su madre, sus hermanas y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Si analizamos, si él verdaderamente estuviera relacionando aquí a todos como hermanos en Cristo, no tendría la necesidad de decir su madre, sus hermanos y sus discípulos, sencillamente con mis hermanos en Cristo, diría él. Pero si aún no tenemos claridad allí, podemos respaldarlo con otro versículo. En Hechos 1:14 nos dice la palabra de Dios así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí vuelve una vez más y comienza a llamar a cada uno por su género. Entonces dice así: mujeres, María su madre y sus hermanos. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente podemos respaldar de que no hablaba de los hermanos en Cristo. Pero si aún existe una duda, podemos buscar nuevamente en la palabra de Dios en Gálatas 1:18, donde nos dice así: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Vemos aquí cómo ya llama a Pedro, que fue uno de los apóstoles, nos habla de que no había ninguno de los otros apóstoles, y fuera de eso nos habla de Jacobo, el hermano del Señor. Si recordamos en los versículos anteriores, ya Jacobo había sido mencionado allí. Entonces tenemos claridad de que no fueron llamados de esa manera porque éramos hermanos en Cristo. Verdaderamente los llamó así porque Él tuvo unos hermanos en carne y sangre, ¿sí? Entonces, espero que les haya quedado claro. Inmensamente agradecido con Dios por esta oportunidad, amado hermano. Espero que haya habido claridad en lo que le explico hoy, y que su vida pueda ser llena de gozo y que pueda tener hoy la claridad respaldada con la palabra para que usted pueda hablar a otros y enseñarles la verdad. No es lo que nos enseñan solamente los humanos, es más que creerle al humano, creerle a la palabra de Dios. Dios les bendiga.